Bueno, vamos a comentar un poquito de qué va el principio de Pascal, que es la segunda ley importante de este tema de la hidrostática. La primera ha sido el principio fundamental, que valía tanto para líquidos como para gases, y ahora el principio de Pascal, que como pongo aquí solo vale para líquidos, ya que se basa en la incompresibilidad de los líquidos, es decir, que los líquidos no se pueden comprimir. No se pueden comprimir y eso hace que solo valga para líquidos. Después lo comentamos en algún ejemplo, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, pues, ¿de qué va? Bueno, Pascal era un científico francés, muy ingenioso, del siglo XVII, que tiene aparte de este principio bastantes otras investigaciones en matemáticas y en física, ¿no? Y él se dio cuenta de una ley que lleva su nombre, ¿no? Que dice que cuando se ejerce una presión en un punto cualquiera de un líquido, esa presión se transmite íntegramente a cualquier otro punto del líquido. ¿Mm? Si se ejerce una presión, repito, en un punto cualquiera de un líquido, esa presión se comunica íntegramente y de forma automática a cualquier otro punto del líquido. Ese es el principio de Pascal. Esa presión que se ejerce en un punto cualquiera de un líquido se comunica, ¿no? Entonces, para explicarlo un poquito y plasmarlo en el ejemplo más interesante del principio como aplicación de este principio, vamos a poner el ejemplo de la prensa hidráulica, que es la aplicación más importante, ¿eh? Prensa hidráulica. Se llama así al siguiente dispositivo. Voy a hacer un corte transversal. Consiste en un tubo de sección pequeña que está comunicado con un depósito donde hay líquido y tiene otra rama con otro tubo. Bueno, es una sección transversal, ¿no? Se está viendo en vertical, ¿no? Con sección más grande. Entonces ponemos aquí un émbolo o un pistón. Esto puede bascular para arriba o para abajo y aquí otro, tapando los dos tubitos. Este émbolo es más ancho y este más estrechito, ¿eh? Y aquí hay líquido. Todo esto está relleno de líquido para poder aplicar este principio de Pascal, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo aplico sobre el émbolo pequeño una fuerza? La pongo así, F1. Pues como aquí tenemos una fuerza y esto tiene una superficie de sección S sub 1, aquí tenemos una superficie S sub 2. Entonces, según el principio de Pascal, si aplico una presión en un punto cualquiera del líquido, por ejemplo aquí, esa presión se transmite íntegramente a cualquier otra zona del líquido. En particular, se transmite también a este otro émbolo, ¿no? La presión que ejerzo aquí se comunica automáticamente aquí también. Y entonces recibiré aquí una fuerza hacia arriba. Como veis, la pinto más grande por lo siguiente. Vamos a comprobar que esta fuerza 2 es más grande que la fuerza 1. Según el principio de Pascal, la presión en el punto 1, la que yo ejerzo aquí, es igual a la presión en el punto 2. Ojo que estas P's son presiones, no son pesos. ¿Qué es la presión? Según la definición que vimos al principio del tema, es la fuerza ejercida entre la superficie, ¿no? Y la presión en el punto 2 igual la fuerza que se ejerce partido por la superficie. De aquí
que podemos enmarcar, porque esta es la aplicación práctica en los problemas que nos pedirán. Nos pueden pedir qué fuerza hay que hacer para que la fuerza 2 valga no sé cuánto, para levantar no sé qué peso, bueno, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es lo siguiente, ¿no? Con una fuerza relativamente pequeña, F1, podemos conseguir fuerzas bastante grandes. Voy a despejar aquí F2 para que lo veáis. F2 es igual a F1 por S2 partido por S1. Aquí se puede ver que dependiendo de la relación entre las superficies de los pistones o los émbolos, si S2, por ejemplo, es 10 veces más grande que S1, entonces al dividir quedaría 10S1 entre S1, quedaría 10 por F1 sería la fuerza 2 10 veces más grande que la fuerza 1. Es decir, que haciendo pequeñas fuerzas podemos conseguir en el otro lado de la prensa hidráulica una fuerza bastante considerable, ¿eh? De forma que ejerciendo pequeñas fuerzas aquí puedo levantar, por ejemplo, un coche, como puede ser aplicaciones de la prensa hidráulica, todas las máquinas hidráulicas, el gato hidráulico, bueno, lo pongo así, hidráulico, el ascensor hidráulico, ascensores, frenos de los coches, de las bicis, de las motos, ¿no? Etcétera. Hay un montón de aplicaciones, un ejemplo. ¿Cuánto vale F2? La fuerza que puedo recibir aquí a la derecha con los siguientes datos. Si la fuerza 1 es 20 newton, que no es una fuerza demasiado grande, ¿no? La sección 1 es, por ejemplo, 10 centímetros cuadrados y la sección 2 es, por ejemplo, 0,5 metros cuadrados. Con estos datos, despejando, ya lo tengo aquí despejado, la fuerza que puedo recibir aquí en la parte 2 sería igual a F1 por S2 partido por S1. Ojo a las unidades, lo he puesto a propósito así, ¿eh? Sería 20 newton por S2, 0,5 metros cuadrados. Voy a pasar esto a... bueno, si no paso los de antes. Lo dejo en metros cuadrados, aunque como se va a simplificar da igual en qué unidades lo ponga, pero tienen que ser las mismas, ¿eh? Aquí en las dos superficies. 0,5 metros cuadrados partido por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Para pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado se multiplica por 10 elevado a menos 4. Aquí veis metro cuadrado se simplifica y queda la unidad que había puesto aquí, newton, ¿no? 20 newton. Y al hacer la cuenta, vamos a ver que la fuerza que se obtiene al otro lado es bastante más grande, ¿no? Sería 0,5 entre 10 por 10 elevado a menos 4. Igual a 500 por 20, se me olvidó, por 20 igual a 10.000. O sea, como podéis ver aquí, con una fuerza pequeña de 20 newton ejercida en este lado de la prensa, puedo levantar pesos, por ejemplo, de 10.000 newton, que puede ser perfectamente una moto, por ejemplo, o un coche pequeño, ¿vale?